el programa de rehabilitación siempre tiene que buscar la movilidad precoz y progresiva. Siempre va a depender también de las características de la fractura, de la estabilidad lograda. Y como en todas las fracturas podemos tener complicaciones, por ejemplo, una osteosíntesis sintomática que molestan los alambres, ¿ya? La artrofibrosis, en que se produce una rigidez de la rodilla, la falla de la osteosíntesis o infección y no unión. La artrosis también es una complicación esperable en el largo plazo. Aunque uno deje perfectamente reducida la parte ósea, el cartílago no tiene la capacidad de regenerarse como el hueso. Bien, ahora fracturas de platillo tibial. Corresponden al 1 a 2% de todas las fracturas, presentándose en un amplio espectro desde simples a muy complejas. Son un gran desafío quirúrgico y además, pese al tratamiento, hay una alta incidencia de artrosis postraumática. El mecanismo es una combinación de varo valgo forzado con carga axial. El grado de flexión o extensión también determinará cuáles son las columnas posteriores o anteriores más comprometidas. La cantidad de energía involucrada, así como la calidad ósea, determinan una forma de presentación bimodal, de baja energía en personas de edad avanzada o de alta energía y caídas de altura, por ejemplo, accidentes de tránsito también, en pacientes más jóvenes. Algunos estudios estadísticos nos indican que el platillo lateral es el más afectado, llegando a estar involucrado en 55-70% de los casos. Que las rupturas ligamentosas van del 15 al 45%, así como las lesiones meniscales se han informado de un 5 a un 35% al menos. Y el síndrome compartimental puede llegar a alcanzar hasta un 11%. La clasificación siempre es útil en relación a que nos puede ayudar a determinar, por ejemplo, cuál es la mejor opción terapéutica. Entonces se han ideado varias clasificaciones, entre ellas la más clásica es la de Tracker del año 79, también la AO tiene su propia clasificación y después aparecieron las clasificaciones de las columnas, que uno de los primeros fue Lugo en el 2010, que las clasificó en 3 columnas. La clasificación de Tracker clasifica de 1 a 6, orientándonos un poco en la gravedad de las lesiones en forma progresiva de 1 a 6, ¿ya? También nos indica cuál probablemente va a ser el sistema de fijación, donde se va a colocar la placa, tornillos, etc. ¿Ya? La 1 es una fractura separación de la meseta tibial lateral o externa. La 2 es la separación con hundimiento de esta misma meseta. La 3 es un hundimiento aislado, es poco frecuente. La 4 es la fractura de la meseta interna. La 5 involucra fractura de ambas mesetas, quedando una zona en continuidad con la tibia, con el resto de la tibia, ¿ya? Y la tipo 6 es una fractura de ambas mesetas, pero con además separación metáfiso-diaficiaria. Además de la clasificación de los rasgos de fractura, hay que fijarse en las partes blandas, ¿ya? Este compromiso de las partes blandas nos puede complicar nuestros resultados y llevarnos a reintervenciones. Entonces hay que conocer la clasificación de Cherny y aplicarla a cada paciente. No me voy a entrar a detallar la clasificación porque deben haberla visto en otro apartado, pero recordar que las tipo 2 requieren el manejo como si fuera una fractura expuesta, ¿ya? Agregar antibióticos al menos. Entonces, en la historia clínica es importante recordar y registrar si es de alta o baja energía, si se trata de un paciente politraumatizado, buscar lesiones asociadas y al examen físico aplicar el ATLS en caso necesario de politrauma, buscar las exposiciones en forma detenida,
registrar el Cherney que el paciente presenta en ese momento. Además, se debe registrar el estado neurovascular y descartar o informar la presencia de un síndrome compartimental que requiere un tratamiento de urgencia. La evaluación radiológica requiere de la radiografía anteroposterior y lateral. En lugares que no haya escáner, se puede agregar radiografías oblicuas para tener una mejor idea de los rasgos de fractura. Sin embargo, las radiografías subestiman el patrón de fractura y es necesario hacer un TAC si está disponible, hoy en día en todos lados. El escáner nos puede hacer cambios en la clasificación hasta en un 12% de los casos y cambio en el plan preoperatorio hasta en un 26% de los casos. Es interesante mencionar la lipohemartrosis o el signo de la interfase grasa-sangre, que se ve en radiografías laterales con el paciente en decúbito, ¿ya? Se ve un nivel ahí como los niveles hidroaéreos, pero en este caso es entre sangre y grasa. También se puede ver en el escáner. Esto habitualmente corresponde a sangre que ha salido de la médula ósea, por lo tanto hay que buscar alguna fractura oculta. La más frecuente es la fractura de la epiglotia, después femordistal y finalmente la rótula. El angiotac se debe pedir en los casos de sospecha de compromiso arterial y la resonancia magnética en general no se usa mucho por el alto costo y la accesibilidad limitada. En ese caso nos puede informar de lesiones asociadas de meniscos, ligamentos o de partes blandas. En los objetivos del tratamiento, como en todas las fracturas, es importante la fijación estable y la movilidad precoz. No hay que fijarse solamente en la rodilla, hay que ver también el contexto de toda la extremidad, que la extremidad quede alineada sin desviación axial ni rotacional, ¿ya? Que hay una estabilidad articular, por supuesto, eso nos determina los mejores resultados a largo plazo. El respeto a las partes blandas se refiere un poco a elegir bien nuestros abordajes y esperar en caso necesario un par de semanas si las partes blandas no están en buenas condiciones antes de asegurar. El tratamiento puede ser conservador en las fracturas de baja energía con mínimo desplazamiento y pacientes con baja demanda, o en pacientes con alto riesgo anestésico o quirúrgico. Se utiliza una órtesis por 8 a 12 semanas con una descarga de al menos 6 a 8 semanas y hay que realizar profilaxis antitromboembolismo. El tratamiento quirúrgico se elegirá siempre que haya fractura expuesta, un daño vascular o síndrome compartimental, inestabilidad articular, deformidad sagital o coronal mayor a 5 grados o incongruencia articular. En el tratamiento quirúrgico hoy tenemos varias alternativas, siendo lo más usado las placas y tornillos. En algunos casos en que las partes blandas no lo permiten, hay que usar fijador externo, ya sea transitorio y a veces definitivo. Aquí podemos ver algunos casos. En nuestro hospital actualmente le ponemos un tutor externo transitorio a las fracturas Charcot 5 y 6 en las que ha estado involucrada una alta energía. También existe la posibilidad de hacerlo con asistencia artroscópica en las fracturas tipo 1 a 3. ¿Ya? Y en casos muy extraordinarios, el paciente con adultos mayores que tiene una fractura compleja, con minuta, hemos tenido que usar alguna prótesis de reconstrucción o revisión. Respecto a las complicaciones, los reportes indican que existe un porcentaje de infección de un 5 a un 8.4 más o menos, la artrosis de un 25 a un 45, así como también se ven casos de no unión o malunión o artrofibrosis.